Hola a todos, bueno, un muy buen día. Muchas gracias a quienes ya están allí conectados. Mi nombre es Fernando Legrand, soy coordinador regional de Capacitarse y bueno, en el día de hoy los voy a estar acompañando en este webinar en el que vamos a intentar hacer un aterrizaje eh, no forzoso, pero, pero sí un aterrizaje sobre estos riesgos globales presentados en el último informe 2026 del World Economic Forum, ¿sí? Bueno, ya que por ahora somos pocos, no sé si quieren presentarse en el chat o, bueno, contar de dónde son, por lo menos, qué países y demás. Em, y podemos ir empezando luego. Gracias, Karina, bienvenida. Costa Rica, muy bien. Un gran país ahí con... Tenemos una nutrida comunidad alumni de tu país. Bueno, los que quieran luego, si quieren ir poniendo, los iré leyendo a medida que transcurramos. Eh, les propongo entonces comenzar, ¿sí? Y para ello contarles un poco cuál es nuestra hoja de ruta para el día de hoy. Básicamente vamos a primero analizar los riesgos a corto y largo plazo, ¿sí? Luego, cuáles los grados de interconexión e impactos que propone este último informe, como para también ver cómo se articulan estos riesgos globales entre sí y podemos ir también identificando algunos puntos de conexión con lo que vemos usualmente a través de los reportes de sostenibilidad, cuando se presentan las estrategias de sostenibilidad y mismo los análisis de riesgos. ¿Qué es lo que está mirando el sector privado? Que esto también sale en el informe. Hasta el reporte global del año 2025, esto quedaba digamos, tenía como un apartado un poco más diferenciado, ¿sí? Que no toda la gente lo encontraba o lo remarcaba. Nosotros en Capacitarse cada año, cuando compartimos este informe, hacíamos hincapié en esa parte que era los riesgos para los negocios. En este último informe, si bien desaparece de la forma en que se venía presentando, queda digamos, que es lo que vamos a ver, queda una parte vinculada a lo que es el sector privado. Así que bueno, ahí podremos evaluar el grado de- de- de cómo se, se visualizan, ¿no? Luego vamos a ver cómo aterrizarlos en la estrategia. ¿Mm? Que esto ya vamos a plantear algunas opciones, ¿sí? Sobre cómo utilizar este informe de la forma más adecuada, ¿sí? Para no caer también en desbalances, ¿no? Que es lo que en algunos casos podemos llegar a ver. Y finalmente vamos a revisar algunos casos de empresas que ya, digamos, incorporan una mirada de riesgos y que nos permiten incluso poder vincularlas a este informe, o por lo menos lo que plantean estos informes globales, ¿no? Con lo cual también nos da
la premisa de que efectivamente este informe se está utilizando en la práctica diaria. Bien, bueno, si analizamos en primer lugar los riesgos de corto plazo, ustedes si son, digamos, habituales de revisar este informe, ¿sí? Verán que todos los años se presenta un esquema de riesgos a corto plazo, que es a 2 años, y un esquema de riesgos a 10 años, que son a largo plazo, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo es que venían rankeando los riesgos globales, por lo menos desde el año 2022, en el periodo de corto plazo, o sea, a 2 años, ¿sí? Fíjense cómo la relevancia de los aspectos ambientales, básicamente que el año 2023 aparecieron 1, 2, 3, 4, 5 de los 10 riesgos a corto plazo eran ambientales, y ya a partir de 2024 quedaron dos, ¿sí? Tanto en el 2024, 2025 y ahora en el 2026, ¿sí? Eh, Esto obviamente nos está, digamos, dando una marca de que los factores ambientales, salvo algunos muy particulares, como es esto de los eventos climáticos extremos, que ahora para este año ha descendido al puesto 4 en términos de riesgo, eh, más o menos se han mantenido, ¿sí? Del año 2022, este riesgo se ha mantenido en primero o segundo lugar, pero ahora cae a un cuarto puesto, ¿sí? Polución, que había entrado en el 2024, desde el último lugar, se había notado en la mitad de la tabla, otra vez vuelve a caer hacia abajo, ¿sí? Si bien todos nosotros sabemos que la polución es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Em, pero ¿qué pasa? Acá esto también lo tenemos que ver en clave gráfica o clave de colores, ¿eh? Fíjense que bueno, en 2022 empiezan a aparecer, quedó en 2023 con uno solo, pero empiezan a aparecer estos color morado, ¿sí? Que son los riesgos tecnológicos. Eh, Casualmente, nosotros a partir de ese año comenzamos a incorporar un término en nuestra eh, narrativa académica también, porque, digamos, como centro educativo, obviamente planteamos ideas a través de nuestro blog, de nuestras redes sociales. No sé quiénes de ustedes nos siguen con más o menor tiempo en nuestros distintos espacios, pero digamos, mm, tenemos, digamos, parte de nuestro trabajo es justamente hacer análisis prospectivos, ¿sí? De cosas que probablemente no se ven o aparecen a veces en ciertos informes, o a veces ni siquiera aparecen en ciertos informes, y nosotros intentamos verlo con cierta anticipación, ¿no? Y cómo eso va a impactar en el trabajo diario de los líderes de sostenibilidad. Y en el 2022 empezamos a hablar de ESGT, ¿m? O sea, ya no es ESG, ¿sí? Sino que agregamos el factor tecnológico porque veíamos que empezaban a aparecer cuestiones. Nosotros todos los años, a fin de año, presentamos nuestras perspectivas de sostenibilidad para el año siguiente. eh, Libertad social y acción colectiva, no, siento Disculpen, silencio ahí porque no se escucha si no se... Em, Entonces, todos los años generamos las perspectivas de sostenibilidad para el año siguiente, y allí es donde también eh, planteamos qué temas hay que ir prestando atención. En el año 2022, por ejemplo, habíamos planteado ya el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Para el año 2023, 2024, lo hicimos también con el tema de la migración. Recientemente un informe de EY, la consultora global, una de estas Big Four, acaba de plantear el tema de la migración como un driver para
también para impulsar la sostenibilidad si se lo mira como una oportunidad, ¿no? Eh, entonces, fíjense cómo estos riesgos globales, que son realidad de contexto, también van impactando de a poco en esos espacios, ¿sí? Y hoy estamos en un mix bastante más, digamos, tenemos una mistura bastante más eh, variada, ¿sí? En lo que es nuestra mirada de corto plazo, porque acá ya no hay tantos monocromos como teníamos en el 2022 o el 2023, que había más predominancia de ciertos colores, ¿no? Acá tenemos en el 2026 ya tenemos un poquito de todo, igual que en el 2025, ¿sí? Pero la diferencia con el 2025 es que acá saltan a escena los factores geopolíticos, Eh, como este de confrontación geoeconómica que ya estaba, ¿sí? Ya estaba en el año 2025, lo vemos para corto plazo, estaban en 9. Esto es similar, para quienes siguen este reporte, a lo que fue en la pandemia, que en el año 2019 ya se planteaba las enfermedades infecciosas en el puesto número 10 de los riesgos globales y, bueno, lógicamente luego saltó al puesto número 1. Eh, entonces, acá pasa una cuestión más o menos similar, ¿no? O sea, hoy entonces a corto plazo estamos viendo aspectos geopolíticos, tecnológicos, sociales, ¿sí? Y algunos ambientales, ¿sí? Que ahora vamos a ver que también tienen su otra contracara en la parte de largo plazo. Y acá justamente vemos el largo plazo, eh, donde, bueno, como veíamos antes, dominan, ¿sí? Todos los factores ambientales, los cuales los eventos climáticos extremos están al tope, lo mismo que la biodiversidad, cambios críticos en los sistemas de la Tierra. Aparecen los factores tecnológicos, ¿sí? Ya establecidos desde el año 2024 en 3 factores de riesgo tecnológico y ahora con mayor preponderancia que en años anteriores, con lo cual, digamos, viendo estas gráficas en perspectiva, creo que mm, nos pareciera decir que en los próximos años, incluso algunos de estos factores tecnológicos muy probablemente puede llegar en los próximos 2 a 3 años a encabezar esta lista de riesgos a largo plazo, ¿sí? Y después, bueno, lógicamente se mantienen ciertos aspectos sociales como la inequidad, ¿sí? O la polarización social. Pero ya vemos que la mirada de largo plazo deja de ser casi que exclusivamente ambiental. ¿Por qué? Porque también ingresan estos factores y no solo que ingresan en la lista, sino que además ingresan en su posicionamiento, ¿sí? O sea, se aparecen posicionados ya de otra manera. Entonces, en el largo plazo también eso nos va a generar unas preguntas que ahora las vamos a ver más adelante, eh, que nos pueden ayudar también a pensar cómo bajar estos aspectos a la parte de la estrategia de sostenibilidad. Fíjense además que antes de dejar esta lámina, que entre los riesgos de largo plazo de 10 años, ya en el año 2022 aparecía esta cuestión de la confrontación geoeconómica, 2022 y 2023, que desapareció en ese momento. Y bueno, hoy obviamente quedó eh, puesta dentro de lo que era corto plazo, como vimos en la lámina anterior. Muy bien, hablamos también que estos riesgos finalmente también se encuentran interconectados, ¿sí? Y esta gráfica que también nos ofrece el mismo informe nos muestra que hay un riesgo principal que es el que, digamos, tendríamos, o los líderes mundiales tendrían que eh, intentar generar mejores respuestas
para que los demás se vayan eh, eh, achicando, ¿no? Como vemos en los otros puntos, ¿sí? En realidad vemos que todos los factores eh, ambientales están, tienen un tipo de influencia eh, entre mediana y baja, ¿sí? Por el tamaño de los círculos, ¿eh? Ahora, los que tienen un tamaño de influencia, o un tamaño más grande del círculo, obviamente son riesgos con mayor riesgo eh, bueno, de ser activados, ¿sí? Y también con mayor riesgo de influencia en términos de cuál es el gradiente de la línea que lo conecta con otros, ¿sí? Entonces vemos que hay, por ejemplo, un- una caída económica, digamos, ¿no? O sea, una depresión económica, la inequidad, ¿sí? Obviamente son riesgos que están conectados, ¿sí? Polarización social, ¿sí? Un declive en todo lo que es la salud y el sistema de bienestar. ¿Sí? Después aparece la desinformación, que fue el principal riesgo global del año pasado, ¿eh? Eh, que bueno, está conectado con otros, como la ciberseguridad, básicamente con todos los que son los riesgos tecnológicos, ¿sí? La confrontación geoeconómica, que tiene un riesgo medio, ¿sí? O sea, un riesgo de influencia medio, porque obviamente, si bien está afectando a muchos, pero ya muchos países han realizado, digamos, se han adelantado en poder generar sus acuerdos en el nuevo entorno geoeconómico global que se dio durante todo el 2025 y que básicamente ahora está un poco más estable, ¿sí? Hablamos de todo lo que sucedió a partir del 1 de abril con el llamado Liberation Day que estableció la administración Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y todo lo que implicó en términos de tarifas para empresas, perdón, para países en términos de importación, exportación y obviamente la afectación a las empresas y eso también generando eh, presión inflacionaria y también eh, en términos de precios de ciertos bienes y servicios, ¿no? Em, pero acá vemos cómo estos riesgos finalmente se terminan interconectando, ¿sí? Y cómo también eh, nos invita a mirar esto en nuestra, o sea, seguir esta misma lógica en nuestra estrategia de sostenibilidad, cuando identificamos que existen riesgos y oportunidades y cómo los interconectamos con aquellos asuntos que consideramos relevantes para la estrategia sostenible y por tanto para el desarrollo del negocio, que es lo que ahora está intentando hacer, ¿sí? Digamos, el entorno de sostenibilidad en muchas empresas, que se ve, digamos, necesitada de empezar a conectar ese valor real, ¿sí? Con el negocio. Ahora, ¿qué tanto impacto pueden tener estos riesgos, ¿no? Eh, no solamente en lo que es la esfera global, sino también pensándolo en, en el ámbito en el que estamos discutiendo, que es el ámbito de la estrategia de sostenibilidad o de los negocios, si quieren, de una forma más amplia. En este caso, vemos que eh, básicamente todo está concentrado, ¿sí? Eh, el margen vertical es el de los riesgos a 10 años, el margen horizontal es el de los riesgos de corto plazo, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hay que concentrarse es en esta parte, ¿sí? Y acá en esta parte central estamos viendo básicamente color azul, rojo y algún naranja. ¿Eh? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos ahí, ¿sí? Eh, tenemos ahí, básicamente, hay que mirar más
la parte económica, ¿sí? Y la parte social, ¿sí? Y en ciertos aspectos, depende en el entorno en el que estemos trabajando, podríamos estar prestando atención a ciertos aspectos de orden geoeconómico, geopolítico, ¿sí? Por ejemplo, acá aparece un tema, ¿sí? Que es el de el uso de armas biológicas o nucleares, químicas, etcétera. Bueno, eso probablemente en el contexto de Latinoamérica no sea hoy un riesgo, yo diría, ni siquiera de nivel medio. Eh, Estamos lejos de quedar, digamos, en el medio de un tipo de conflicto donde se usen ese tipo de armas, ¿sí? Aunque puede ser que por cierto despliegue, puede ser que se dé en cierta zona, digamos, más del trópico de Ecuador para arriba, ¿sí? Pero probablemente esto no esté tan localizado en nuestro continente americano, ¿sí? Con lo cual ahí ya vemos que hay aspectos que obviamente no tendrían que ser como de consideración inmediata, ¿sí? Ahora, aspectos como pérdida de oportunidades económicas o desempleo, bueno, eso puede estar vinculado a aceleración de adopción de la inteligencia artificial en ciertos negocios, ¿sí? Ya está pasando en ciertos negocios específicos, como por ejemplo la consultoría, donde se están dando, eh, por ejemplo, eh, reducciones de presupuestos porque ya se estima implícito el uso de la inteligencia artificial por parte de equipos de consultoría, incluso de Big Four, ¿sí? Entonces, sus clientes les están pidiendo reducciones a esos presupuestos porque dicen que su productividad seguramente va a ser mayor con adopción de IA para el trabajo que están requiriendo, ¿sí? Entonces, aparecen problemas, ¿sí? Más allá de los aspectos ambientales, como digo, estos aspectos están, nos vienen acompañando, como vimos en las minas anteriores, eh, ya desde varios años para atrás, hemos visto el año 2022, pero incluso antes del 2022 venían acompañándonos estos aspectos ambientales, con lo cual, eh, digamos, hoy la mirada de riesgos creo que está un poco más, digamos, nos obliga a mirar mucho más a corto que a largo plazo. Y bueno, como decíamos, dentro del informe, ¿sí? Hasta el año pasado había una parte que hablaba directamente de los riesgos en business, ¿sí? Eh, ya esa parte no está. A partir del 2026 no lo siguen reportando de esa manera, pero sí hacen una distinción de cuál es la mirada de cada uno de los públicos de interés críticos para cada uno de estos de los riesgos, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, la mirada de corto, esto es lo que está mirando el sector privado. O sea, obviamente está dando una mirada más transversal, porque también está la de los gobiernos, la de las ONG, la de la academia, ¿sí? Y a otros líderes y demás, pero el sector privado, como veíamos antes, ¿sí? También es como más afín a lo que termina siendo la mirada de corto plazo de estos riesgos a 2 años. Fíjense que es bastante, bastante similar a cómo quedamos, eh, a cómo quedaron esos riesgos de corto plazo, ¿sí? Donde tenemos primero la confrontación geoeconómica, la desinformación, la polarización social, la ciberinseguridad, bueno, eh, todos los estados, eh, los conflictos armados entre estados, todo lo que son eventos eh, climáticos extremos, ahí vemos que solamente para el sector privado, ¿sí? Hay un único aspecto ambiental, ¿sí? Y no es raro que sea el de cambio climático.
O sea, todavía seguimos encontrando cuando se hablan, cuando eh, escuchamos hablar de inversionistas, ¿sí? Y demás. eh, Ustedes quizás también habrán tenido esa experiencia, donde de repente lo único que hablan o vinculan con el, el término ESG es el tema del clima. ¿Mm? Y bueno, obviamente nosotros que trabajamos en el ámbito de la sostenibilidad sabemos que es mucho más que los temas de clima. ¿Mm? Pero bueno, coincide con esa mirada, ¿no? De que lo ambiental por ahora está enfrascado en esa parte, ¿sí? Si bien eh, en el último año, para intentar salir de, como digo yo, de esa trampa del aspecto climático, se ha intentado impulsar todo lo que es tema de biodiversidad. ¿Mm? De hecho, se están preparando, están por salir estándares vinculados a biodiversidad, algunos ya han salido, ¿sí? Pero vemos que en la mirada del sector privado, por lo menos es un tema ya para un poco más largo que los próximos 2 años, ¿sí? Después tenemos el tema de la inequidad, bueno, la caída económica, digamos, o el desplome económico, de la economía en general, ¿no? Después aparece acá un tema bastante interesante, que es el tema de la erosión de los derechos humanos o, bueno, las libertades civiles. ¿Eh? Eh, que esto lo ve el sector privado ahí como un aspecto a considerar. Y después todo lo que son peligros ahí online, ¿no? O tipo de delitos online que se pueden generar, ¿no? Obviamente, fíjense que eh, la mayor preponderancia acá está en los aspectos T, ¿sí? Que son los morados, ¿sí? Los tecnológicos, que hoy tienen una incidencia brutal en cualquier tipo de negocio, no importa el negocio que estemos hablando, puede ser desde un negocio pequeño hasta, como ha pasado incluso en el medio de la pandemia, un negocio que está fuera del alcance de cualquiera de nosotros como consumidores, pero que obviamente en muchos casos lo utilizamos, que es, por ejemplo, un gasoducto. ¿Eh? Hoy un gasoducto se maneja básicamente con sistemas computarizados, ¿sí? Eh, se, se evalúan los niveles de presión, se pueden, digamos, cortar distribución, etcétera. Digamos, hoy está todo absolutamente controlado de una central, ¿sí? Básicamente los operarios van al gasoducto como tal, ¿sí? Para, para inspeccionar que esté todo bien, con sus rutinas de seguridad y demás, pero todo se ve en una pantalla, ¿sí? El tablero de control de un gasoducto, para quizás alguien lo vio alguna vez, es impresionante. Bueno, entonces, toda esa cuestión tiene más de temas de ciberseguridad que de otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en medio de la pandemia apagaron un gasoducto, o sea, hackearon un gasoducto en el sur de Estados Unidos, dejando a un montón de gente en el medio del invierno con problemas de calefacción. ¿Mm? Entonces, eso aparece acá dentro de lo que es la mirada de corto plazo. ¿Mm? Y también esta otra clave que les decía antes, que es el tema de la continuidad operacional, ¿sí? Básicamente, en los negocios, lo que vemos de corto plazo tiene y está vinculado fundamentalmente con lo que es la continuidad operacional. Y ahí la sostenibilidad, obviamente, que tiene mucho para poner en juego, ¿sí? Porque fíjense que todos estos factores, que son factores de sostenibilidad, porque son factores geopolíticos, son factores sociales, son factores ambientales, eh, y son factores tecnológicos, ¿sí? Eh, aparecen como claves para este aspecto que es la continuidad operacional. Entonces, al incorporarse a la mirada de contexto, ¿sí? Los riesgos globales básicamente inciden más sobre este aspecto que es el de la continuidad operacional para las empresas. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos al largo plazo? En este caso,
cuando nos vamos a largo plazo, vemos que acá básicamente bastante similar a lo que era, como veíamos antes, los riesgos a largo plazo general, que, que incluye la mirada del sector privado junto con otros. eh, Aparecen, obviamente, todos los factores ambientales, ¿sí? Que son los 5 riesgos ambientales que más o menos vienen acompañando este informe de riesgos en los últimos años, ¿sí? Y ahí aparece también la biodiversidad, cambios críticos en, en los sistemas de la Tierra, eh, recursos naturales y el tema de la polución, ¿sí? También aparecen los 2 factores sociales y aparecen los casi los mismos factores tecnológicos, pero también aparece uno nuevo que no estaba en la de corto plazo, que es resultados adversos de las tecnologías de AI, o sea, de inteligencia artificial. Que esto ya lo está empezando a ver el sector privado, pensando en, bueno, ¿qué pasa si esto de la inteligencia artificial se nos va de las manos? O sea, ¿qué pasa si de repente empezamos a achicar demasiado las posiciones y no solamente estamos generando un problema de inequidad, ¿sí? O, digamos, estamos alterando un factor social, ¿sí? A través de temas como desempleo o demás, porque hay gente que quizás después no se puede reconvertir, eh, y al mismo tiempo terminamos afectando la rentabilidad o la productividad de mi negocio, porque si supongamos esto, en el largo plazo, cada vez más gente se queda sin trabajo por desplazamiento de tareas por parte de la inteligencia artificial y no logra reconvertirse, esa gente después no va a poder consumir o va a tener problemas de otro tipo, de darse de baja de sistema de salud, eh, de repente tener problemas de vivienda, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, este riesgo para mí es algo que lo ve el sector privado y creo que es algo como para ir prestando atención. En este caso de la mirada a largo plazo tenemos 2 aspectos. Primero es que los temas de gobernanza acá no aparecen porque para el sector privado esto es un factor más de orden interno, ¿sí? Pero al mismo tiempo es el que ayuda en la toma de decisiones sobre cómo encarar estos riesgos globales a largo plazo, ¿sí? Pero dentro de lo que es la estructura organizacional, obviamente lo vemos como un factor más interno. Entonces acá la mirada es más de EST, o sea, ambiental, social y tecnológica, que es la mistura que estamos viendo en estos riesgos globales. Ahora, la gran pregunta que nos tendríamos que hacer, y acá ya sí empezando a entrar en lo que es la mirada de cómo ir aterrizándolos, estos riesgos globales en la estrategia de sostenibilidad, es si lo ambiental sigue siendo un tema de largo plazo. ¿eh? Sobre todo por la imagen que vimos en un par de láminas para atrás, ¿sí? Que es esta cuestión de que los mismos riesgos globales que aparecen de largo plazo ya hace muchos años, ¿sí? Entonces, ¿realmente siguen siendo de largo plazo? ¿O los estamos subestimando como de corto plazo? ¿Sí? Porque probablemente con cualquier persona con la que cualquiera de nosotros que estamos acá conectados hablemos en nuestro entorno, con empresas, con otros colegas de empresas, dentro de nuestra empresa, ¿sí? Vamos a coincidir en que hoy muchos de los factores ambientales son críticos, ¿sí? Sin embargo, no tienen nivel de ponderancia o por lo menos no se están haciendo, no se están tomando las decisiones que quizás se tienen que tomar, ¿sí? Para esto. Hoy el mundo también en el último año ha girado y muchas, incluso, bueno, el año pasado lo vimos, no me quiero meter mucho en ese camino porque si no ya nos vamos a ir del tema, pero el año pasado ustedes saben que en Europa se generó toda una reconfiguración de la regulación de sostenibilidad, que eso también lo advertimos
en nuestras perspectivas de sostenibilidad que eran para el año 2025, ¿sí? O sea, ya en el 2024 dijimos, ojo, prestar atención a la sofisticación de la regulación, que es lo que finalmente ocurrió. La primera quincena de diciembre se estuvieron aprobando, ajustando textos y demás, ¿sí? Entonces, eh, ahí, ¿qué pasó? En Europa se dieron cuenta y ahora también esto sigue, porque no es que terminó ahí, pero se dieron cuenta que tenía una regulación que estaban ahogando a muchas empresas, ¿sí? Íbamos a terminar en una burocracia sostenible, innecesaria, ¿sí? Pero al mismo tiempo, eh, ahora digamos, ajustaron de cierta forma esa regulación, ¿sí? Y ahora hay otros sectores que están diciendo, bueno, si ajustaron esto, entonces también revisemos esto otro. Por ejemplo, el sector automotriz, que se había fijado una fecha para el 2035 de terminar con los motores a combustión en Europa. ¿Mm? Y ahora se están diciendo, pero en Estados Unidos están diciendo dry baby drill, drill baby drill, ¿no? O sea, extraigan. Entonces, si seguimos extrayendo combustibles fósiles, ¿para qué queremos los autos eléctricos? Entonces, se están todavía este sistema de tensiones donde la sostenibilidad si no lo vieron hasta el momento, es transversal, ¿sí? En este sistema de tensiones, de riesgos y oportunidades que estamos viendo y viviendo, ¿sí? Entonces, hay que hacerse estas preguntas, como esta de si lo ambiental sigue realmente siendo a largo plazo, y por qué no lo estamos tratando quizá de forma más vehemente en el corto plazo en nuestras organizaciones, ¿sí? Bueno, y aquí voy ya a la parte de que era la invitación de este webinar, de cómo empezar o cómo podemos aterrizar esta mirada de los riesgos en la estrategia, ¿sí? Lo primero es que eh, tenemos que evaluar, o sea, si vamos a utilizar este informe de riesgos de sostenibilidad, ya que estamos a inicios del año, probablemente muchos de ustedes eh, si son consultores, veo algunos ahí que conozco que son consultores, otros quizás están en sus empresas y hacen su trabajo con sus propios equipos, pero digamos, en general, estos informes de riesgo los usamos para los análisis de contexto, ¿sí? Cuando hacemos los benchmarks, cuando hacemos los análisis sectorial. El análisis de riesgos globales del World Economic Forum generalmente es una buena herramienta para evaluar el contexto general de, bueno, a ver, eh, qué pasa más allá de mi metro cuadrado, ¿sí? Porque obviamente son factores que inciden, ¿eh? O sea, quizás hace un tiempo uno le puede decir, la confrontación geoeconómica, ¿qué te parece? Y le podían decir a un empresario y te decía, no, no sé, yo sigo vendiendo igual. Sí, perfecto, pero una vez que se activó la confrontación geoeconómica, justo los productos que estabas vendiendo quedaron alcanzados por un arancel del 25% porque tu país, no sé, no se sentó a negociar rápido. ¿Mm? O porque tenía una tendencia política distinta a la que tiene el que está poniendo las tarifas. Entonces, eh, esas cuestiones y ese 25% ¿qué va a hacer? Lo va a tener que trasladar a precio o asumir una parte y trasladar otra. Entonces, básicamente usamos este informe para, para algunas cuestiones. La primera es evaluar su probabilidad de impacto, ¿sí? Hay riesgos que van a poder afectar nuestro contexto y otros que van a poder afectar la operación, que son dos cosas distintas. No siempre el contexto afecta a la operación. Generalmente sí, pero no siempre. Entonces, por eso es muy importante, y eso nosotros en general en Capacitarse lo recalcamos siempre en nuestros programas de formación, que lo primero que tenemos que hacer como buenos profesionales de sostenibilidad es ser muy buenos analistas de contexto, ¿sí? Porque el contexto realmente es el que, si analizamos muy bien el contexto, es lo que nos permite estar un paso adelante incluso de lo que
va a venir. Y nuestra estrategia de sostenibilidad no va a sufrir y no vamos a tener que cambiarla. Imagínense que hay estrategias de sostenibilidad eh, que se hacen a 5 años y hoy, eh, no sé, les invito a que se sienten con el CEO de cualquier empresa y que le pregunten si nos puede detallar con ultra claridad dónde piensa que va a estar su empresa en 5 años y probablemente no le va a poder dar una respuesta, por lo menos no en el contexto actual. Entonces, prepararse como buenos analistas de contexto les va a dar una ventaja competitiva. Y el segundo aspecto, en este caso, es el de entender cuál es la relevancia de esos riesgos globales que nos está entregando, en este caso, el World Economic Forum en su informe anual. Por un lado, tenemos que entender que los de corto, bueno, van a ser más relevantes, lógicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente o son cosas que ya se desataron, ya están sucediendo, ¿sí? Eh, y por otro lado, pueden ser cosas que se sucedan a lo largo del año, ¿sí? Y a su vez están los de largo plazo, ¿sí? Que probablemente ya sean parte de mi mirada material, los de largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, el tema de riesgo físico del cambio climático, ¿sí? Eso sabemos que pueden ocurrir hoy, pueden ocurrir mañana, ¿sí? Pero bueno, dependiendo también ahí el análisis de probabilidad e impacto que podamos hacer. Ahí Kelly pregunta si podría ejemplificar algún caso que un riesgo de contexto no impacte en la operación. Bueno, eh, como decíamos, por ejemplo, el tema del riesgo físico del cambio climático, ¿sí? O sea, hoy hay básicamente muchas empresas que por elegir reportar con ciertos estándares, tienen que sí o sí adoptar el cambio climático o las emisiones de CO2 como un riesgo material, ¿sí? Entonces, en ese caso, puede ser que para ciertos negocios muy particulares, ¿sí? No existe ese riesgo físico del cambio climático, ¿sí? O no tengan, porque de repente no están operando en zonas de terremoto, de inundaciones, ¿sí? Y demás, o bueno, digamos, no han tenido eventos conocidos, por lo menos en los últimos años. Obviamente saben que es un aspecto de contexto porque, sí, mañana podría venir una super tormenta y llevarse puesto todo, ¿sí? Pero hasta ahora eso en general no ha ocurrido, ¿eh? Entonces, ahí pesa esta cuestión de evaluar la probabilidad y el impacto, ¿sí? En ese caso, se entiende que es un riesgo de contexto, ¿sí? Que puede ser, ¿sí? De repente, entiendo que ese riesgo de contexto puede existir, que tengamos algún evento climático muy eh, digamos, fenomenal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y que me pueda llegar a impactar. Pero, por ejemplo, un banco probablemente no puede estimar el riesgo físico del cambio climático, lo puede poner como un riesgo que puede llegar a afectarle. Pero si lo vemos, si hacemos luego el análisis de si efectivamente le ha afectado, no sé, en los últimos 5 años el riesgo físico del cambio climático, probablemente no encontremos resultados, ¿sí? Porque son todas sucursales que están en el medio de una ciudad, ¿sí? O sea, eh, no, no están afectadas ahí por grandes, salvo que estén en un lugar donde, por ejemplo, hay terremoto, ¿sí? Pero ahí hay que ver también si el terremoto cuenta como riesgo físico de cambio climático, ¿sí? Pero digamos, pueden aparecer esos casos que obviamente no son todos, pero sí hay riesgos que son de contexto que pueden no necesariamente afectar, pero sí los tenemos que tomar en cuenta, ¿eh? Porque son cosas que aparecen en el contexto. El contexto es siempre dinámico, ¿eh? Entonces,
Por eso cuando nosotros hacemos análisis de materialidad, que incluye el análisis de contexto, ¿sí? Eh, Esto se hace todos los años, ¿sí? Y ahí es donde la materialidad puede tener un ligero cambio, así como pasa en el informe de riesgos globales, ¿sí? Tiene una dinámica similar el ejercicio de materialidad con el mismo que vemos en el informe de riesgos globales. Y eso se da justamente por el análisis de contexto, por esa dinámica, ¿sí? Siempre, si bien en lo que son los estándares nunca se identifica los plazos en el que uno tiene que hacer la materialidad, las buenas prácticas, ¿sí? Eh, Siempre, digamos, hay como un consenso en el que las buenas prácticas nos dicen que, bueno, cada 3 años hay que hacer una revisión integral de los estudios de materialidad y todos los años igual hay que ir revisando. ¿Por qué? Porque cambia el contexto. Entonces, si hay algún tema de contexto que puede incidir, puede estar ahí, ¿sí? Eh, pero si no, podría existir, digamos, simplemente un aspecto de contexto que en este caso no me afecte, ¿sí? Por ejemplo, alguno de estos riesgos globales que de repente yo digo, no, a mí finalmente este tema de la confrontación geoeconómica no me, me generó cero impacto, ¿sí? Pero es un tema de contexto, estuvo ahí, ¿sí? Estuvo durante todo 2025 moviéndose. Ahora, habrá gente que te dice, no, mi negocio, todo lo contrario, ¿sí? No se vio afectado, no me impactó en lo que yo vendo, eh, no tuve que subir los precios porque no hubo ningún arancel extra, ¿sí? Mis clientes más o menos se mantuvieron en el mismo rango de todo, entonces es un tema de contexto, pero en mi caso no me afectó la operación. Y después estará el que sí, el que te dice, eso fue afectado, ¿no? Después, otro aspecto para este aterrizaje en la estrategia es que tenemos que preguntarnos si el riesgo genera a su vez una oportunidad, ¿no? Porque no todo es riesgo, o sea, para algunos es riesgo y para uno puede ser oportunidad, ¿sí? Eh, de repente aparece este tema de los aranceles, ¿sí? Entonces dice, bueno, eh, yo estoy en un país donde eh, mi presidente fue el primero que se sentó a la mesa con Trump para negociar eh, un acuerdo y demás, ¿no? Que ahora salieron Guatemala, Argentina, Honduras, ¿sí? Y no me acuerdo qué otro país, Ecuador creo que también, que habían firmado acuerdos así comerciales con Estados Unidos. Bueno, fueron los primeros países que se sentaron ahí y no salieron a confrontar, no salieron con un megáfono ahí en las calles de Nueva York como el presidente de Colombia a decir abajo de Estados Unidos. Bueno, esos países hoy tienen cuotas de aranceles del 10% o incluso del 0%. Entonces, si bien hubo una incertidumbre en el clima de negocios de esos países, ¿sí? Hoy son ganadores frente a otros, ¿sí? Entonces, tienen una oportunidad. Si yo estoy operando en una empresa multilatina, ¿sí? Entonces, probablemente voy a tener la oportunidad de, a través de mi filial en uno de esos países que tienen menos impuestos, traer productos que después los pueda trasladar vía logística a mis otros países y no afectar mi, eh, mi demanda de supplies, ¿no? De suministro para mis clientes. Entonces, tenemos que también inten- intentar detectar esas oportunidades para que el negocio siga siendo sostenible. También otra cuestión que nos tenemos que preguntar cuando analizamos estos riesgos globales es si existen marcos o estándares en desarrollo. ¿Eh? Eh, entonces, acá tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, como decía antes, lo mencioné con el tema de biodiversidad. ¿Mm? Con el tema de biodiversidad, ustedes sabrán que eh, durante el año pasado se estuvo, digamos, terminando de definir toda una iniciativa llamada el TNFD, ¿sí? Que es una Task Force
para todos los aspectos vinculados a la naturaleza, que eso se va a integrar con las normas NIF de sostenibilidad, ¿sí? Similar a la que ya había para los temas de impacto financiero del clima, eh, justamente para, básicamente que era adoptado para empresas financieras, pero también la usaron otras empresas, que era el TCFD. Después, GRI, que había salido en su momento los estándares GRI con el estándar 101 de biodiversidad, que a partir de este año justamente comenzó a estar vigente a partir del 1 de enero, con lo cual si sus empresas están, eh, digamos, estimando que los asuntos de la naturaleza o la biodiversidad son un aspecto material, por lo menos de la mirada de impacto que nos ofrece GRI, ¿sí? Ya tienen que usar entonces el estándar GRI 101, ¿sí? Entonces, eso también, el análisis de estos riesgos globales también nos obliga de alguna manera a hacer un scan, un rastreo, ¿sí? Sobre si existen marcos o estándares que pueden estar desarrollo, ¿sí? Y ahí prestar atención en categorías, sobre todo que tengan 3 o 4 temas relevantes. Por ejemplo, si de repente vemos que los riesgos globales aparecen cuatro, cuatro que son geopolíticos, 3 que son sociales, bueno, entonces prestemos atención fundamentalmente en esas categorías que están hoy teniendo un mayor peso. Lo mismo en el caso de largo plazo, vamos a ver que hay 5 que son verdes, que son ambientales, entonces en ese caso vamos a también hacer como un rastreo a ver de qué se está tratando en términos de estándares y marcos ambientales, ¿no? Bueno, y finalmente, eh, vamos a ir combinando, les voy a mostrar 2 casos regionales. Uno es el de Arcadium Lithium, que es una minera de litio que está operando en Chile y Argentina, y no sé incluso si en Bolivia también, que es de Río Tinto, una minera de Río Tinto que es muy grande. Bueno, esta es su mirada de la estrategia de sostenibilidad y fíjense ellos acá cómo aterrizan estos aspectos, ¿sí? De los cuales no solamente ya evalúan los riesgos y oportunidades dentro de uno de sus pilares, que es el de cadena de suministro sustentable, ¿sí? Eh, Sino que, bueno, también aparecen otros aspectos que uno puede considerar como riesgos, que, o sea, vemos de alguna manera estos riesgos globales eh, que están representados en otros aspectos, como el de la resiliencia física, esto obviamente eh, acá lo vemos dentro del pilar de transición climática, ¿sí? El tema de uso del suelo y biodiversidad. ¿Mm? Eh, y bueno, futuro de la fuerza laboral, que eso también si quisieran hasta lo podrían vincular con algún otro riesgo global, ¿sí? Pero fíjense que en el mismo planteo de lo que es la gráfica de su estrategia, nos está ofreciendo también, o sea, nos está indicando que dentro de todo el conjunto de aspectos que pueden haber analizado para evaluar el contexto de sostenibilidad y el desarrollo estratégico de esta empresa, evidentemente estuvo esta mirada de los riesgos globales, ¿sí? O sea, no necesariamente tienen que estar explicitados como diciendo esto lo saqué de el Risk Report del web, sino que simplemente puede estar internalizado justamente a partir de esos aspectos, ¿sí? Eh, Generalmente cuando hacemos la estrategia o cuando plasmamos la estrategia de sostenibilidad en un reporte, siempre hay una parte de detalle donde decimos de dónde van saliendo cada tema. ¿Mm? Sobre todo ahora que existe una cosa que se llama la doble materialidad, probablemente muchos de ustedes también la hayan oído mencionar, donde hay aspectos por impacto y por, o sea, por impacto sostenible y por impacto financiero, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que identificar de qué tipo de impacto representa cada uno de esos temas, ¿sí? Y de dónde salen, ¿sí? Estos salen
porque los estoy tomando de los estándares GRI, estos salen porque los estoy tomando de los estándares de SASB, estos salen por el contexto, porque salen del reporte global de riesgo, porque salen de, no sé, de el reporte, en este caso, como es una minera, supongamos, ¿no? No sé si existe, pero del reporte de la industria minera de Chile, ¿sí? Entonces, de repente, ahí puedo eh, darle como un contexto a eh, cuál fue el origen de cada uno de estos aspectos, ¿no? Y después, bueno, justamente tenemos un caso acá de Costa Rica, justo que estaba Karina ahí que dijo que era de Costa Rica, caso FIFCO, que es una empresa de rubro de alimentos y bebidas, ¿sí? Muy, muy conocida en ese país, eh, y básicamente en Centroamérica también. Eh, Vemos acá que hay, primero, en el reporte mismo de la empresa, nos ayudan a entender ellos cómo evalúan los riesgos. En este caso tienen como una suerte de 10 pasos, ¿sí? Acá vemos lo más grandes, digamos, de los 5 principales, pero todo, después a los costados, ahora se ven más chiquitos, pero se ve ahí los otros pasos hasta completar los 10 de los riesgos, ¿no? Entonces, primero nos identifica cómo es que gestionan los riesgos, cómo los definen, ¿sí? Cómo los identifican, eh, cómo los controlan, ¿sí? Cómo los calculan, después cómo los clasifican eh, en función de distintos aspectos, ¿sí? Después que eso genera, bueno, una generación de reportes, etcétera, ¿sí? Y básicamente después nos identifican que hay tres tipos de riesgos principales que ellos evalúan, que esto más o menos es general a como lo están abordando casi todas las empresas, ¿sí? Que es riesgos empresariales, riesgos financieros y riesgos no financieros. En este caso, también, bueno, ellos siguen framework conocidos, como es el de la ISO eh, 30001 y el de COSO, que es también el framework de COSO, que es un framework bastante conocido para gestión e identificación de riesgos, ¿sí? Entonces, acá vemos que, bueno, dentro de los riesgos empresariales aparecen los riesgos ESG junto con otros objetivos estratégicos de la compañía, ¿sí? O sea, no solamente cuando una empresa hace análisis de riesgo, no solamente está mirando los riesgos ambientales. Eso, por si no hicieron nunca análisis de riesgo, está bueno que lo sepan, porque no solamente se evalúan los riesgos de sostenibilidad, ¿sí? Sino que ahí aparecen todos otros riesgos financieros, ¿sí? Etcétera, ¿eh? Eh, que de hecho acá están, como decíamos, acá están identificados. Y uno de estos bastante interesantes que para nosotros siempre tiene una correlación muy importante con todo lo que es los riesgos de sostenibilidad, es el de continuidad del negocio. Y acá vemos cómo tienen 5 riesgos principales, ¿sí? Vinculados a la continuidad del negocio. Y fíjense que de alguna u otra manera hasta los podrían ver ustedes representados en parte de los riesgos globales que estuvimos viendo del último informe global del World Economic Forum. El tema de desabasto de materias primas e insumos, eso estaba, el tema de cadena de suministro estaba ahí entre los riesgos. La capacidad limitada de producción y distribución, daño o pérdida de equipos críticos o instalaciones, que esto tendría que ver también con los riesgos físicos de cambio climático, ausencia de personal, y después caída de sistemas, que está vinculada con riesgos tecnológicos, ¿sí? Entonces, fíjense que también como esto termina aterrizado, ¿sí? Lo vemos aterrizado dentro de los propios riesgos que puede identificar una organización en su día a día, ¿sí? Así que, básicamente, como conclusión final, es que el informe de riesgo global del World Economic Forum nos sirve
para poner en dimensión aquellos aspectos que pueden tener una incidencia en nuestro negocio, ¿sí? Pero que obviamente nosotros los vamos a trasladar con nuestro propio lenguaje, ¿sí? O sea, probablemente no usemos el mismo nombre del riesgo que nos identifica el informe global de riesgos, ¿sí? Eh, pero sí lo trasladamos dentro de lo que es nuestra narrativa corporativa y lo ajustamos, ¿sí? Como que queda de alguna manera incluido dentro de la mirada de ese riesgo u oportunidad que detectamos, ¿sí? Eh, Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Me alegra que muchos de ustedes se hayan podido conectar. Sé que a veces a esta hora no es fácil. Y bueno, a quienes no nos conocían de antes, los invito ahí a conocer nuestra web, cursosrs.com. Eh, y estimo que, bueno, luego a quienes estuvieron participando les estaremos haciendo llegar ahí también un certificado de participación y demás para que bueno, puedan también constatar esta actividad ustedes, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, José, un gusto volver a saludarte tanto tiempo. Gracias, Francisco, gracias, Kelly. Muchas gracias. Bueno, y bueno, ojalá los espero en alguna otra actividad eh, de capacitarse a lo largo de este año, ¿eh? Bueno, que tengan un gran año todos. Adiós.